Bienvenidos a la hora de invertir. Hoy me complace presentar a quien varias veces ha estado conmigo. Sé que es difícil que ya no sepan quién es la doctora Vanessa Castillo desde Ciudad de Panamá para hablar desde la Escuela de Estilo de Vida sobre epigenética. Algo bien interesante, por cierto, y les invito a que lean el nuevo artículo para el blog de Yo Invierto que escribió Vanessa, que habla de la epigenética y del impacto de alguna manera que está teniendo todo este estudio nuevo sobre la epigenética con la cantidad de información muy interesante que Vanessa hoy va a comenzar a darnos pistas para poder entender si somos 100% de papá y mamá en todo caso. Hola Vanessa, bienvenida a la hora de invertir. Gracias, Santi. Bueno, así como lo estabas mencionando, la epigenética es algo bien nuevo, pero ha venido para quedarse. Porque la epigenética nos da control sobre cosas que pensábamos que no teníamos control. Y nos da recursos para poder entender cómo a través de ciertas modificaciones yo puedo inclusive cambiar eso que van a heredar mis hijos. Ya no hablamos nada más de mí, de cómo yo cambio mi dieta, cómo yo cambio mi estilo de vida en pro de mi salud, sino inclusive cómo esto puede activar o desactivar genes que van a ser transmisibles a mi descendencia. Así de interesante es. Sí, bueno, en la hora de invertir anterior hablamos un poco, porque tú en tu anterior artículo ya empezaste a asomar ciertos matices del tema de la importancia de la epigenética y sobre todo de lo que podemos responsablemente transmitir en nuestra descendencia. Pero en el siguiente artículo hablas más profundamente ya de términos mucho más densos que obviamente queremos entonces desde tu punto de vista traducirlos, ¿verdad? Para que podamos entender más qué es la epigenética y por qué, como bien dices tú, ha llegado para quedarse entonces. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la genética estudia los genes, estudia la herencia, y su objetivo durante muchos años fue determinar cuál era el genoma humano. Pero una vez que el estudio se concluyó, se dieron cuenta los científicos de que ahí no estaba toda la información y que las personas teníamos los mismos genes. Entonces, ¿por qué unas son delgadas, otras son obesas? ¿Por qué unas tienen una enfermedad, otras personas no? Y empezaron entonces a indagar qué detona esas patologías o qué las puede inhibir. Y es ahí donde surge la epigenética. Epi significa sobre, y en la genética es el estudio de los genes. Entonces se dieron cuenta que hay un control por encima de la genética, que es lo que se llama el superprograma, que es lo que le está dando órdenes a esos genes para que de alguna manera logren sintetizar las proteínas que tienen que sintetizar, y de esa manera la célula pueda realizar un efecto, realizar una acción que ella está supuesta a realizar. ¿Qué pasa con el control epigenético? Que ese control remoto lo tenemos nosotros en nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque existen los procesos que hablamos la vez pasada, como la metilación, la fosforilación, la carboxilación, que lo que van a hacer es cubrir o descubrir un trozo de esa molécula de ADN para que sea leída y sea expresada. Entonces, la vez pasada también hablamos acerca de suplementos, vitaminas, etcétera, que pueden permitir que eso se exprese o no se exprese. Entonces, aquí vamos a introducir dos conceptos nuevos que en algún momento debimos haber escuchado cuando estudiamos biología en la escuela, y vamos a ver si lo recordamos. Genotipo y fenotipo. El genotipo es lo que está determinado, es duro, ya ese código está sellado genéticamente. Pero el fenotipo, que es el área de estudio de la epigenética y que es el área donde nosotros podemos intervenir, es genotipo más ambiente. Entonces empieza a cobrar un valor muy importante, donde yo me desenvuelvo, lo que yo escucho, lo que yo respiro, lo que yo como, en lo que yo creo, las circunstancias en las que me desenvuelvo, el estrés que tengo o la paz que tengo, y qué hago yo con todo ese conjunto que está a mi alrededor y que va formando parte de mí, cómo mi cuerpo, cómo mi mente, cómo mi energía transforma todas estas circunstancias y
si las usa para lo positivo o para lo negativo. O sea, de alguna manera, para que todos los que nos están escuchando, que les invito a que lean los artículos en el blog de Yo Invierto en Ti de Vanessa Castillo y las anteriores Hora de Invertir que ahora aparecen también justo aquí abajo para que puedan anticipar lo que bien acaba de decir Vanessa. A ver, si entendí bien, de alguna manera, al descubrir los científicos el tema del genoma humano como un gran descubrimiento, en efecto que fue, se dieron cuenta de que había ciertas características que no pasaban completamente de una generación a la otra y no encontraban entonces la respuesta a dar justamente por qué, por ejemplo, los hijos podían tener características diferentes o ser obesos cuando la mamá o el papá eran delgados, y esto de alguna manera empezó a encontrar respuesta en la epigenética. ¿Es así o no es así? Sí, efectivamente, porque cuando estudias el genoma humano y te das cuenta de que los genes son los mismos, y entonces buscas la respuesta está en si ellos son activados o si ellos son inhibidos. Y si son activados o son inhibidos, dependen de los procesos necesarios para y escucha la palabra que voy a decir, adaptación al medio, para la adaptación a la vida. Porque nuestro cuerpo empieza a utilizar todo lo que está alrededor, la comida que comemos, inclusive los traumas que hemos vivido, y empieza a crear mecanismos adaptativos. Por ejemplo, si una persona tiene genes para tener manchas en la piel, okay, pero ha vivido toda su vida en un lugar de poca luz, de poco sol, no hace deportes, etcétera, su piel lucirá bastante clara, bastante uniforme. Si por el contrario esa persona es expuesta al sol porque, digamos, es tenista y juega muchas horas bajo el sol y su piel empieza a mostrar manchas, dice, bueno, me manché por el sol, pero espera, porque esas modificaciones de tu piel son respuesta a un estímulo solar constante y una defensa que crea la melanina para tratar de crear una capa protectora, en este caso de ese pigmento, para que la luz no llegue a las células madres de la piel y no causar un posible fotodaño que se puede revertir en un cáncer. ¿Ok? Claro. Sin embargo, esta persona mostrará manchas en la piel, mostrará pecas, pero de pronto esas pecas inhibiendo la posibilidad de un daño solar irreversible o de un daño solar a nivel ya de un melanoma. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que esas células que producen la melanina, que son los melanocitos, están activadas porque el ambiente así lo propició, esos genes indican a esas células, tú tienes que fabricar bastante melanina. Y esa persona probablemente muestre mucha peca, mucha mancha por todo el resto de su vida, inclusive aunque disminuya la exposición al sol. Entonces, cuando no está en el sol se le aclara y apenas sale el sol, la melanina dice a trabajar, porque tiene una orden epigenética. Y los hijos de esta persona pueden nacer ya con melanina activada y apenas llevan sol, se llenan de pequitas y se le activa la melanina. Habiendo tenido siempre los mismos genes. Pero ¿qué va a hacer el cuerpo? Adaptarse a la vida y mostrar las características fenotípicas necesarias para yo poder vivir lo mejor que pueda. Entonces, de alguna manera, porque yo lo que había escuchado, y no sé si la mayoría de los que están oyendo estas horas de invertir con Vanessa Castillo sobre este tema tan interesante de la epigenética, yo había escuchado, y sobre todo cuando estuve con todo el tema del tratamiento para ser padre, sobre los genes recesivos y no recesivos. Entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con todo lo que estás diciendo. Recesivos son aquellos que están inhibidos o que están activados. ¿Qué tiene que ver los recesivos? Ok, hay genes dominantes y genes recesivos. El gen dominante se necesita básicamente uno para que se exprese. Los genes recesivos necesitan una combinación padre-madre para que se puedan expresar. Eso va por otro lado. Ah, ya, ok, sí, porque recuerdo que hubo un tema ahí
con el tema de los recesivos y el ADD y el HDD de la hiperactividad que tenía que ver, entonces si estaba, sí. Si se combinaban de los dos lados. Eso es, por ejemplo, como la anemia falciforme. Una persona puede tener genes de anemia falciforme recesivos porque un solo padre lo tenía y no va a expresar la patología, pero si se unen el de papá y el de mamá, él es autosómico y es dominante, entonces mostrará el globulito rojo con la forma de hoz y eso crea toda la sintomatología y toda la patología de la anemia falciforme. Pero eso sí tiene que venir heredado por padre y madre. Eso va por otro lado. Eso sí va por otro lado netamente genético, más que epigenético. Ok. Entonces, volviendo al tema, por ejemplo, de las manchas en la piel, que es muy común, ¿no? de muchas personas, yo soy una de ellas, por ejemplo, a nivel de las pecas. De alguna manera, entonces, epigenéticamente, quienes tenemos la tendencia a manifestar esas pecas, que lo que están es protegiendo nuestra piel, ¿verdad? De la exposición ante los rayos del sol, o porque durante mucho tiempo nos encantó la playa y estábamos cerca de ella. De alguna manera, entonces, ¿qué puede hacer una persona dentro de su estilo de vida, por ejemplo, para poder, teniendo ya esa información, como yo en este momento la acabo de recibir de Vanessa Castillo, puede entonces trabajar en pro de mitigar o desactivar esos genes que producen ese exceso de melatonina, decías, ¿no? Melanina. Muy fácil, eso es muy fácil, no exponernos al sol a las horas de riesgo, que son entre 11 de la mañana y 3 de la tarde. Esas horas de sol directo las debemos evitar y el resto del tiempo, cuando los rayos del sol no están incidiendo en forma vertical, sino en forma de ángulos más suaves, entonces podemos perfectamente tomar sol, disfrutar todas las bondades del aire libre, de la playa, de los deportes, de la vitamina D, porque el sol es maravilloso, pero sin correr el riesgo de que ya esa exposición al rayo ultravioleta sea agresiva. Entonces, o sea que entonces necesitamos esa ventanita del día para exponernos. Pero de alguna manera, yo teniendo esa información, siendo padre, puedo inferir de alguna manera que esos genes han sido transferidos a mi descendencia. Y ellos que son tan blanquitos, ¿verdad? Son tan blanquitos, en efecto, apenas van un poco al sol, pues automáticamente se ponen muy rojitos. Entonces, de alguna manera, entonces ahí, para no activar esos genes en ellos, ¿verdad? De alguna manera, entonces, lo conveniente es, como bien acabas de decir, con esa información, es no exponerlos entre las 11 y las 3 de la tarde al sol. Exactamente. Así. Okay. Así de fácil. Bueno, acabamos entonces de activar de alguna manera una información tan valiosa. Entonces, de alguna manera, definitivamente es sumamente interesante el tema de la información de la epigenética para poder entonces de alguna manera introducir cambios que en este caso, como todos estamos leyendo o viendo, en este caso, en esta hora de invertir, pueden ser de muy fácil aplicación, porque si yo tengo la información que yo no tengo que ir a la playa o exponerme al sol directamente entre 11 y 3 de la tarde, pues ni llevar a mis hijos tampoco esas horas a exponerlos al sol, pues es fácil, ¿no? Y como eso hay millones de ejemplos, ¿no? Sí, porque lo interesante, Santi, es poder entender que lo que estamos haciendo y lo que estamos dejando de hacer no solamente tiene un impacto en ahorita, en hoy, en 15 días, tiene un impacto a nivel epigenético, tiene un impacto a nivel de las proteínas que está sintetizando mi cuerpo, de las órdenes que mi cuerpo le da a la célula para que cumplan una función, para que inhiban una función, para que muestren un rasgo, para que oculten ese rasgo. Esto es muy profundo. Lo que estamos haciendo y lo que dejamos de hacer tiene un impacto sumamente profundo, no solamente en mí, sino en mi genética y en lo que yo le voy a transmitir a mis genes, porque, lo repito una vez más, las modificaciones epigenéticas se transmiten a la descendencia. Primero las transmitimos porque nuestros hijos están copiando el estilo de vida que nosotros tenemos. Claro, por supuesto. Lo hemos hablado del lenguaje que usamos verbal y del lenguaje no verbal, sí, pero que ellos están mirando. Mi papá se levanta a las 5 de la mañana y hace ejercicio, medita, escribe, trabaja. Entonces yo entiendo que madrugar es un valor y que eso es importante, aunque a mí nadie me ha dicho,
te paras a las 5 de la mañana, pero yo lo estoy viendo. Si yo veo que mi papá se monta o mi mamá se monta en el ascensor y dice buenos días, ¿cómo está? Sin que mi mamá me diga saluda, yo ya entiendo. Ah, mira, cuando uno llega a un lugar, uno debe decir buenos días. Todas esas conductas, todas esas decisiones y todas esas vivencias no solamente me impactan a mí, impactan a mi descendencia. Uno, porque están copiando los patrones y dos, porque yo les transmití en su momento mis genes activados o desactivados cuando hubo la fecundación. Entonces, fíjate, para redondear, porque este tema va a picar y se extenderá por muchísimas horas de invertir en esta escuela de estilo de vida, porque además está lleno de personas con mucha información, porque tenemos quiroprácticos, fisioterapeutas y doctores como Vanessa Castillo que nos van a inundar de información de estilo de vida en el tema de la epigenética. Ahora, volviendo entonces al tema para sintetizar ahora. Por ejemplo, si de alguna manera yo educo a mis hijos con el conocimiento de que la exposición directa al sol entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, a ellos les va a convenir en su estilo de vida, porque entonces no han de generar la suficiente melanina que les puede producir las pecas, porque son muy blancos, ¿verdad? Si ellos integran esa información, ¿verdad? Desde pequeños, en la medida que se van haciendo grandes, ¿verdad? Ellos están tapando esa información genética y en su descendencia, en la próxima generación, cuando ellos sean padres, pues entendería yo que esta modificación de la información a lo que serían ya mis nietos tendrían menos problemas de lo que yo tuve, los que ellos podrían estar expuestos. Sí, ahí también dependería de el estilo de vida que tengan entonces ellos en su hogar. Porque si por ejemplo, Adriano decide casarse con una surfista y se van a vivir a Australia, el estilo de vida que ellos tengan y la herencia que le pasa a la madre, los valores que le pasa a la madre también entran en juego. Claro. No es tan matemático. No es tan matemático, pero de alguna... Tal vez la carga de ellos venga ya diluida por el estilo de vida que ellos han tenido. Claro. Ahora, lo que se transmite a la descendencia es 50-50 y es estilo de vida de lo que ellos vayan a llevar. Pero también, si son criados, pues con una cantidad de información, de roles, de información, ¿verdad? Enfocados en generar un estilo de vida, ¿verdad? Más sano, pues, entre otras cosas, escogerán personas que, para acompañarse, que tengan un estilo de vida más o menos similar. Bueno, eso es lo que uno de alguna manera trata, de alguna manera de emparejarse, ¿no? Mira este ejemplo interesante. Cuando Michael Jordan fue seleccionado por los Chicago Bulls, no recuerdo en qué año, él tenía 20 años y estaba jugando para la universidad y no sé qué cosa. Luego ingresa a los Chicago Bulls y empieza un entrenamiento de, creo que eran 6 horas, 8 horas al día de básquet, salto físico, etc. Y Michael Jordan, teniendo 21 años, ese año creció 8 centímetros. ¡Wow! A los 21 años. A los 21 años. Ahí se tú supone ves. Que no crece hasta los 18, ¿no? Normalmente 18, 19, pero Michael Jordan ese año creció 8 centímetros, su primer año en la NBA. Donde al exponerse a un ambiente tan retador y tan exigente, donde él necesitaba constantemente estirarse para poder ingresar la bola dentro de la canasta, el cuerpo inmediatamente le muestra todos los genes que ha podido heredar de toda la cadena transgeneracional de ser alto, y todos hacen así. Se destapan. Se desnudan para ser expresados. No solamente eso, su segundo año en la NBA, ya a los 22 años, creció 6 centímetros más. Imagínense. Bueno, definitivamente tenemos mucho de qué hablar aquí en la Escuela de Estilo de Vida con el tema de la epigenética, sobre todo de alguna manera para poder, porque estamos hablando de temas que podemos mejorar nuestra calidad de vida, ¿verdad? Definitivamente a través de mucha de la información de este tema, sino que todo esto va a retribuirnos en nuestro bienestar. Y de alguna manera, Vanessa, te quiero comprometer, porque la próxima hora de invertir,
vamos a seguir hablando de epigenética, pero hablemos entonces de lo que dijiste al principio, del impacto de las emociones, ¿verdad? Y el tema de la epigenética, porque yo creo que es algo súper interesante para seguir hablando, ¿te parece? Maravilloso. Bueno, será hasta la próxima Hora de Invertir. Recuerden activar las notificaciones porque la doctora Vanessa Castillo viene con todo en el tema de epigenética. Chao, Vanesita, un beso. Hasta la próxima. Hola, me alegro de verte por aquí. Te invito a que comentes o le escribas directamente a tu instructor cualquier idea que tengas sobre la hora de invertir que acabas de ver. Asimismo, aprovecho para invitarte para que actives las notificaciones de este canal, para que me acompañes en todas las horas de invertir por venir, porque la hora de invertir es el espacio para invertir en ti, de Yo Invierto.